En esta noche el tema es la activación profética. Yo les dije al inicio que habían tres, quizás cuatro pasos, y uno de esos es la activación profética. Y a veces no sabemos mucho qué es activación profética, pero en esta noche vamos a aprender. Hay mucha cita bíblica en esta clase. Entonces me gustaría que tomaran las citas bíblicas. Yo voy a leer algunas citas bíblicas, pero como hay tantas, entonces quisiera que tomaran nota y hagan como una especie de tarea. Acuérdense que esta es una escuela y la escuela siempre deja tarea. Entonces en esta noche va a haber una tarea, les voy a dejar tarea para que ustedes estén estudiando algunas citas bíblicas que les van a dar luz y que les van a dar, les van a enseñar. Es la palabra la que va a enseñar. Así es de que el título en tu cuaderno es la activación profética. La activación profética es la impartición profética sobre la iglesia para que sus miembros aprendan a fluir y fluyan dentro de la unción profética en sus diferentes niveles. Sabe que la unción tiene diferentes niveles. Y en la impartición, en la activación profética, se enseñan los niveles o se disciernen más bien los niveles, dice. Sabemos ya que todos los creyentes podemos profetizar por el Espíritu Santo, ¿cierto? O por el Espíritu profético. Acuérdense que la profecía es un espíritu. Es el espíritu de la profecía, y cuando hay momentos de unción, la palabra profética puede activarse sin intervención de un ministro, por la bendición directa del Espíritu Santo que puede venir sobre quien Él elija, y lo usa cuando Él quiera, porque Él es el que todo lo hace. Pero muchas veces se requiere que un ministro profético aliente a los creyentes a profetizar y les enseñe el camino, que es lo que precisamente está haciendo el Espíritu Santo por medio mío. Mire que no soy yo, no es mi conocimiento, no es mi sabiduría, es el Espíritu Santo por medio mío. Yo estoy siendo un instrumento, estoy siendo una vasija. Así es de que esto es el Espíritu de Dios. Esta sabiduría es del Señor. Esta es la activación profética, y es una tarea que debe estar a cargo de un profeta ministerial. Es una activación profética. Es bueno revisar antes algunas bases. Vamos a mirar la palabra de profecía o la profecía. Ya les había dicho que la profecía es un espíritu, ¿no? El espíritu de la profecía. Y donde llega el espíritu de la profecía puede poner a profetizar al que él quiera. Por eso es que cualquiera puede profetizar, ¿oyó? Cualquiera no puede ser profeta porque ya es un ministerio. Pero profetizar puede cualquiera. He escuchado a muchos profetas maduros que salen por enlace, que hasta un burro puede profetizar. Entonces la palabra de profecía, la profecía da a conocer la voluntad de Dios a los hombres. ¿Para qué es la profecía? Para dar a conocer la voluntad de Dios a los hombres. Profetizar significa proclamar la mente y el consejo de Dios. Mire usted lo importante que es la profecía, porque es el Señor dándonos a conocer sus pensamientos. Esta proclamación puede ser para personas en particular o para toda la congregación. La orientación de la práctica de la profecía para la congregación puede encontrarse en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Ustedes van a estar tomando todas estas citas bíblicas. Por favor, estúdienlas. Yo vuelvo y les digo, no se queden solamente con lo que yo les diga. Para eso les doy citas bíblicas, para que sepan que esto no se lo inventó la profeta Cielo, que esto no viene del corazón de la profeta Cielo, que no viene de la mente de la profeta Cielo, sino que viene del corazón y de la mente de Dios. Así es de que vuelvo y le doy la cita bíblica.
Esto está en la primera carta a los Corintios, o sea, primera de Corintios 14, y se tratará en uno de los próximos temas. Los niveles de profetismo. Como ya se indicó anteriormente, el profetismo en la iglesia se mueve en 3 niveles, con diferentes profundidades de función y revelación. Y la iglesia no debe ser ignorante de los dones. Primera de Corintios 12. En Primera de Corintios 12 están los dones. Más adelante vamos a estudiar los dones uno por uno. Y vamos a activar los dones. Mientras estamos estudiando los dones, usted que tiene los dones guardados, porque ustedes tienen dones y talentos. Dios a ustedes ya los envió con el paquete completo. Lo que pasa es que muchos los tienen guardados, pero llegó el tiempo de que saquemos los dones, que saquemos los talentos. Sáquelos de debajo del colchón. Tiene que empezar a trabajar en ello. Y para eso es esta escuela. Entonces, no debemos ignorar los dones que están en 1 Corintios 12. Si encontramos que se puede profetizar por el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Esta cita bíblica sí que es importante. El del Espíritu de la profecía. Está en Apocalipsis 19:10. Que todos los creyentes lo tenemos luego por el don del Espíritu Santo, que es la palabra profética. Este está en 1 Corintios 12:10. Vayan anotando todas estas citas bíblicas, porque las van a estudiar. Yo no sé en qué momento el Señor nos va a reunir por Skype y yo les voy a hacer preguntas y les voy a hacer como una especie de test, a ver ustedes qué, o de cuestionario, a ver, y los voy a nombrar con nombre propio, fulano de tal, por ejemplo. Claro que esto no va a ser ni mañana ni pasado mañana. Eso va a ser cuando el Espíritu de Dios ya me dé la orden de que nos vamos a conectar por Skype. Yo les voy a dar con tiempo la fecha, la hora, y vamos a hacer como un cuestionario, como una especie de prueba, a ver qué es lo que han aprendido, si han tomado las citas bíblicas, si se las han aprendido. Estas citas bíblicas se las doy para que las estudien, y no digo que se las aprendan todas, pero al menos unas. Y entre las que se deben aprender está Apocalipsis 19:10, que habla que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo será de fiel y verdadera esta palabra? Que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Entonces vamos a ver que todos los creyentes lo tenemos luego por el don del Espíritu Santo, que es la palabra profética, está en 1 Corintios 12:10. Finalmente, por el ministerio profético, que es el llamamiento ministerial. Eso está en Efesios 4:11, y esta cita bíblica creo que se la saben casi todos o todos, porque les he hablado mucho en la iglesia y cuando doy enseñanzas de Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esta es otra cita que se deben aprender. Yo sé que muchos de ustedes ya la saben, ya la conocen, pero para los que no la conocen, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, y les puedo hacer la pregunta inclusive aquí directamente por estas citas bíblicas. Así es de que se van a poner las pilas a aprenderse en estas citas bíblicas, porque a cualquier momento yo le voy a decir: Patricia Muñoz, dígame qué dice Efesios 2:20, por ejemplo. O hermano Pastor David Manuel David Villanueva de Cúcuta. Estoy confundiendo a mi hermano David de Cali con otra persona de Cúcuta. A mi pastor Manuel David Freire Villanueva de Cali. Así es de que también ahí lo tengo listo para de pronto hacerle una pregunta acá por este medio. Yo sé que usted come mucha Biblia. El de España, sí, yo sé que eres de España, mi amado Manuel David. Yo sé que tú eres de España, pero en este momento estás viviendo en Cali.
Así que vamos a seguir entonces, pues ya los dejé como preparaditos para que se aprendan estas citas bíblicas. Entonces vamos a mirar comportamiento en el mover profético. Cuando una persona está fluyendo en la unción profética, debe ejercer su tarea con responsabilidad, con orden, con decoro, para no provocar confusión. De esa manera debemos respetar el propio nivel profético, teniendo amor y consideración por las personas. Buscar el orden espiritual y material sin dejarse presionar en la palabra profética por la ansiedad de las personas. Cuando las personas saben que tú tienes dones proféticos, que tienes talentos, que de pronto te mueves en lo profético, van a empezar, ¿qué te ha dicho el Señor de mí? O a querer, es que me soñé tal cosa, es que tal otra. Debemos tener templanza y no dejarnos presionar mucho por esta situación, porque esto a veces trae mucha ansiedad. Vamos a mirar el lenguaje de Dios. Dios nos habla de diversas maneras, pero especialmente habla por medio de nuestros sentidos espirituales. Estos sentidos espirituales deben estar bien ejercitados para discernirlo, para discernir el Espíritu de Dios. Yo sé que muchos de ustedes entienden qué es lo que yo estoy hablando. De pronto otros no entenderán, pero muchos sí entienden, porque esto es puro discernimiento. Todo esto es en el Espíritu. Por la palabra escrita también nos habla el Señor a través de la Biblia. Es más, esa es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Esa sí no falla. La palabra profética de Dios es lo más seguro. Porque nosotros humanamente nos podemos equivocar, y vaya que nos hemos equivocado muchas veces. Y nos vamos a seguir equivocando. ¿Se acuerdan que les hablaba anoche del profeta Natán? Cuando fue donde David le hizo una consulta y él le dijo, sí, puedes hacerlo. Y no había salido cuando el Señor le dijo, no, él no es el que me va a construir. Él no va a hacer templo para mí. Y ustedes ya saben para qué. De pronto más adelante vamos a escudriñar bien esa palabra. Porque tenemos que saber que estos profetas tremendos de Dios, que fueron profetas de cabecera de reyes, también se equivocaron. Ellos también se equivocaron muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El Señor nos habla por medio de la palabra escrita. Y nos habla, por ejemplo, Jesús en Lucas 4:18. ¿Quién de ustedes me pudiera escribir ahí rapidito que dice una partecita de Lucas 4:18? ¿Qué dice Lucas 4:18? Alguien que me lo escriba. Con 3 palabritas que me escriban, yo ya sé si la saben o no la saben. Claro que como tienen la Biblia ahí, pues seguramente que me van a decir y van a empezar a escribir. Entonces dice Lucas 4:18, y el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mire que la palabra profética no es solo para estarle profetizando a la gente. Eso no es solamente para estarle profetizando a la gente. Así te dice el Señor, no. Lucas 4:18 dice, el Señor Jesucristo habló esta palabra y el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿A qué nos ha enviado el Señor? El Señor nos dio ese legado. A eso vamos a mirar las partes que tiene esta palabra. Y el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. O sea, todos somos ungidos. Cuando recibimos al Señor, recibimos la unción. Recibimos la unción de Él para hacer lo que Él hizo. Y Él mismo dice en la palabra que cosas mayores que las que Él hizo nosotros haremos en su nombre. Si él fue enviado a ungir y a dar buenas nuevas a los pobres, a eso fuimos llamados nosotros. A dar buenas nuevas a los pobres. Porque de malas noticias
¿Qué son nuevas? Noticias. Buenas noticias. El Señor nos ha enviado a dar buenas noticias. Porque el mundo está lleno de malas noticias. Usted se sienta a almorzar y preciso empiezan las malas noticias. Porque en las noticias no hay nada bueno, todo es malo. Pero nosotros podemos quebrantar con las buenas noticias. Podemos quebrantar lo malo. Y dice que buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados. ¿El mundo está quebrantado o no está quebrantado? Está totalmente quebrantado. Y ahora más que nunca, quebrantados de corazón. Si algo tiene problema la gente es su corazón. Su corazón lo tiene dañado, su corazón lo tiene lastimado, los han traicionado, les han hecho cantidades de cosas. ¿A qué nos llamó el Señor? A sanar, a sanar. A pregonar libertad a los cautivos. Sí, porque el pueblo está cautivo. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando, el pueblo de Dios está cautivo. Tienen muchos cautiverios. Y es de nosotros abrir esas prisiones de esos cautivos. Y mira lo que dice, y a dar vista a los ciegos. Ah, sí, porque ciegos sí hay muchos. Y no estoy hablando de ciegos físicos. Estoy hablando de ciegos espirituales porque Cristo en un momento dijo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Pero a los oprimidos por quién? Los oprimidos por el diablo. ¿Habrán oprimidos? Aún en el cuerpo de Cristo hay mucha gente oprimida. Pero demasiada. Y mire el legado que tenemos de parte de Dios y no lo estamos haciendo. No lo estamos cumpliendo. A los oprimidos, a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. O sea que todos los años, si nosotros vamos de la mano del Señor, son agradables, son buenos, pase lo que pase. Sí, a mí me parece muy importante estar leyendo muchas de estas citas bíblicas y estar aprendiendo mucho de la palabra del Señor. Así es de que estoy leyendo algunas citas bíblicas, pero a otras solamente les voy a dar la cita para que ustedes estudien en sus casas. Juiciositos van a sacar un tiempo y ahora que estamos en las casas dicen, bueno, voy a estudiar la escuela, vamos a mirar las citas bíblicas. Porque en algún momento la profeta Cielo me va a hacer una pregunta y yo le voy a contestar. No me va a poner a esperarlo mientras lo lee en la palabra, sino que de una vez lo va a escribir. De una vez va a escribir. Vamos a seguir entonces mirando. Muchas veces Dios nos manda mensajes personales por medio de textos que encontramos en la Biblia. Cuando esto ocurre, el Espíritu Santo nos da testimonio. Visiones y sueños. Dios está hablando por medio de visiones y sueños. Estos son claramente parte del lenguaje profético. No hubiera lenguaje profético si no hubieran visiones y sueños. Sin embargo, los sueños pueden ser simbólicos. Hay mucha gente que está soñando muchas cosas, pero son simbologías. Como en el caso de los sueños que interpretó José al faraón. ¿Ustedes saben dónde está esa cita bíblica? Eso está en Génesis 41, del 1 al 46. Voy a empezar a darle la cita bíblica para que anoten y estudien esa palabra. Luego dice la palabra del Señor, y bien literales como en el caso del sueño de José, el esposo de María. ¿Se acuerdan? Que José se iba a ir porque María resultó embarazada y él no la había tocado. Y luego María viene con su pancita y le dice, no, fue que un ángel se me apareció y me habló. Y el Espíritu Santo vino sobre mí y resulté embarazada. ¿Sabe qué dijo José? Eso no se lo cree nadie, menos yo. Miren esta con lo que me salió, yo ya le había puesto anillito en el dedo. Y se fue, dice que unos días por allá a pasear donde la Elizabeth. ¿Se acuerdan de Elizabeth y Zacarías, los papás de Juan el Bautista? Y ella estuvo por allá con ellos y cuando ella volvió, ya ella vino con su pancita. Y José dijo, no, ese cuentico conmigo no es. Y se iba a ir esa noche y el Espíritu Santo le habló. Y sí vio cómo fueron las cosas de ahí en adelante. Los sueños son proféticos. Los sueños son dones proféticos.
Hay gente que lo sabe interpretar muy bien. Vamos a seguir mirando. Dice, tenemos que discernir las palabras en el corazón. Se disciernen en el corazón las palabras, pero para eso tienes que tener unos dones entrenados. Debes estar entrenado en tus dones. Vamos a mirar, dice que la mente se puede abrir, pero a la manera de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:18. Dios escribe sus leyes en la mente como pensamientos. 1 Corintios 2:16 y Hebreos 10:16. Estoy dándole las citas bíblicas. Los sentidos naturales, Dios nos habla por medio de los sentidos naturales que están conectados a los sentidos espirituales, órganos de percepción que deben ser ejercitados en el discernimiento. Dios estimula los sentidos primero y el discernimiento. Los sentidos primero y entonces manda su palabra. Aquí hay una cita bíblica que es Hebreos 5:14. El Señor también habla por medio de voz audible. Él puede hablarle al oído de una persona. Hay mucha gente que ha escuchado la voz de Dios de esa manera. Cuando Dios llama a Samuel tan claramente, fue la voz de Jehová que llamó a Samuel, ¿recuerdan? Cuando llamó a Samuel esa noche, pero Samuel salió corriendo para donde Elí pensando que era Elí el que lo había llamado. A veces confundimos la voz de Dios con la voz del hombre. O a veces confundimos la voz del hombre con la voz de Dios. Y no es así. Eso está en 1 Samuel 3, del 4 al 11, cuando Dios le habla audiblemente a Samuel. Siendo un jovencito que todavía no había sido entrenado en el sacerdocio y era un hombre profético. O era un profeta, pero él todavía no había sido entrenado. Dios lo entrenó porque él estaba tan ciego que no podía entrenar ni a sus propios hijos, menos a Samuel. Dios en esta noche nos está entrenando. Créame que mientras que yo les doy la enseñanza, yo también soy entrenada. Yo también estoy siendo entrenada. Así que tomaron la cita de 1 Samuel 3, del 4 al 11, cuando Dios le habla a Samuel. Y si Dios le habló a Samuel, también le puede hablar a usted de esa manera, también me puede hablar a mí. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y Él está trabajando de la misma manera. Él no cambia sus estrategias. El oído natural puede recibirse por medio de una señal audible natural. El profeta Ahías, con sus ojos nublados a causa de la vejez, cuando oyó los pasos de la mujer de Jeroboam, que también venía disfrazada, le comenzó a profetizar el duro mensaje que Jehová le había dado. Eso está en 1 Reyes 14, del 1 al 6. Necesito que estudien todas esas citas bíblicas que le estoy dando, porque ahí es donde el Espíritu de Dios les va a despertar los sentidos proféticos y los dones proféticos, los talentos proféticos, porque usted está lleno de dones, pero lastimosamente están apagados. Y a través de que empiecen a estudiar esta palabra, Dios va a despertar esos espíritus en ustedes. Vamos a mirar otro. Al olfato, por ejemplo, el olor de las vestiduras de Esaú en Jacob activó la palabra profética de Isaac y lo bendijo. Estoy hablándole muy proféticamente. Génesis 27, 27. Estoy dándole las citas bíblicas para que las estudie. No sé cómo estaremos de tiempo. Creo que voy me quedan como 3, 4 minutos. Vamos a mirar. Mire que estoy mirando cuando Dios habló audiblemente, cuando Dios habló por el sonido natural, cuando Dios habló por el olfato, ¿sí? El olor de las vestiduras de Esaú, que Jacob se puso unas cosas y quedó oliendo a Esaú, pero no era Esaú, era Jacob. Al ojo natural, mire, Dios habla
por medio de todos los sentidos. Al ojo natural, como cuando llevó a Jeremías a la casa del alfarero y al estar viéndolo literalmente, el trabajo del alfarero recibió el mensaje de Dios. ¿Recuerdan? Cuando el Señor lo llevó a la casa del alfarero y él miraba un hombre que hacía y formaba una vasija. Nosotros somos esas vasijas y el alfarero es el Espíritu. El alfarero es el Espíritu Santo. El alfarero es el Señor. Eso está en Jeremías 18, 1, 6. Les estoy dando citas bíblicas para que tengan mucho cómo entretenerse en estos días que están en casa. También habla por medio de acontecimientos proféticos. Son acontecimientos espontáneos en las circunstancias naturales, no preparados, que revelan la voluntad de Dios. Por ejemplo, el manto rasgado de Samuel. ¿Recuerdan eso? Primera de Samuel 15, 27 y 28. Los acontecimientos proféticos pueden ser una identificación del cumplimiento de tiempos y confirmar acciones que deben realizarse. Por ejemplo, Jesús, cuando recibió el anuncio que los griegos lo buscaban, entendió que era el tiempo de ir a la cruz y rescatar también a los gentiles. Eso está en Juan 12, 20 al 23. Termino con esta otra cita, con esta otra porción que tengo anotada acá. En este punto hay que enfatizar el don de profecía. Úsese en la medida de la fe. Esto significa que no buscas pistas para profetizar. Esto es establecer un patrón de indicadores materiales y naturales para profetizar. Dios nos habla en todo lo material que suceda a nuestro alrededor. Sin embargo, no debe hacerse un patrón para profetizar, sino que estar atento a la voz del Espíritu Santo. Es pues el Espíritu Santo tu maestro. Es pues el Espíritu Santo tu guía. La iglesia no está siendo guiada ni direccionada por profetas. La iglesia es guiada y direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Nunca se te olvide esto. El profeta puede hacer muchas cosas, pero el que guía y direcciona es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar mirando cuáles son las funciones de un profeta. Vamos a estar mirando quiénes pueden moverse en la profecía. Vamos a estar hablando tantas cosas. Es que si usted persevera en esta escuela, porque el enemigo va a llegar un momento que le va a decir, ay no, esa escuela es muy tarde. Ay no, eso es una perdedera de tiempo. El enemigo le va a estar hablando si ya no le ha hablado, pero yo sé que hay otros que anhelan, que es todo el día esperando y pensando cuándo serán las 9:30, cuándo serán las 10 de la noche. Porque el mismo Espíritu Santo les está poniendo en el corazón el anhelo y el deseo de saber más, de conocer más, de ser impartidos. Así es de que profetas, y sé que entre todos los que están ahí conectados hay los 5 ministerios, los que dice Efesios 4:11, y él mismo constituyó unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Y esta escuela no es solamente para profetas, esta escuela es para los 5 ministerios, es para toda la iglesia, porque la iglesia es profética. Y si usted piensa que esta escuela es solamente para profetas, no es. Así es de que vamos a empezar a interceder los unos por los otros. Vamos a empezar a interceder por las cosas grandes y poderosas que Dios está haciendo en estos tiempos. Porque simplemente el Señor como que quitó las paredes de la iglesia, las ensanchó y ahora ya salió la palabra afuera de las 4 paredes. Ahora mire, tengo alumnas de Chile, tengo alumnas de Ecuador. ¿De dónde no tengo alumnas? Simplemente lo que Dios está haciendo. Satanás pensó que había cerrado las iglesias, pero no sabía que la estrategia de Dios era que le iba a levantar una iglesia en cada familia, en cada hogar. Bueno, les bendigo con toda bendición de lo alto. Espero que hayan podido tomar todas estas citas bíblicas, que estudien bien juiciosos y que sigamos adelante
Porque esta misión que Dios nos ha encomendado es algo grande. Esto va a ser algo poderoso. Yo quisiera seguirles compartiendo un poquito más la percepción de nuestro espíritu. El espíritu humano tiene un enorme potencial. Si lo logramos desarrollar y logramos la libertad en el Espíritu Santo, hay que liberar la acción del Espíritu Santo en nosotros. El espíritu humano tiene que ser tomado por el Espíritu Santo, ser guiado y direccionado directamente por el Espíritu Santo. Para esto nuestro espíritu tiene que tener libertad de perjuicios, tiene que tener libertad de temores, tiene que estar libre de la incredulidad, de los complejos y de otras cosas que lo aprisionan, que lo tienen cautivo. Vamos a mirar, la percepción de nuestro espíritu es importantísima. Está en 1 Corintios 6:17. Aquel que se une al Señor se hace un espíritu con Él, de tal manera que hay una estrecha unidad entre nuestro espíritu y el espíritu del Señor. Y esta es la vía de comunicación directa entre Dios y los hombres, entre Dios y nosotros. Nuestro espíritu es el que percibe directamente las cosas de Dios en la medida que obre libremente en el Espíritu Santo, que deje al Espíritu Santo obrar con libertad en medio de nosotros, en medio de ustedes. Él tendrá el camino libre para obrar en su perfecta voluntad, expresándose en todo nuestro ser y poder mover el poder de Dios en el potencial en que el Espíritu Santo quiere hacerlo. Nuestro espíritu percibe la comunión con Dios. Marcos 2:8. Jesús conocía en su espíritu cómo pensaban los fariseos. El espíritu respira. Jesús respiró profundamente en su espíritu y dijo que para esa generación no habría señal. Marcos 8:12. Y termino con esta última cita, 1 Corintios 14:4. Cuando usamos el don de lenguas, nuestro espíritu ora con palabras del espíritu. Así es de que los dejo con esta palabra.